y allá siguen los demás terminando el negocio. No, yo tengo que estar participando en el negocio desde que empecé hasta que terminó. Así yo no sea el que sepa de ganancias ocasionales, así yo no sea el abogado que sepa transmitir qué ocurre con X o Y aspecto, pero si no lo sé, pero lo averiguo y lo aprendo. Y en el primer momento tal vez no lo sabía, pero ya cuando lo supe, ya en la próxima ya lo voy a saber. Pero si allá se encarga de que la gente maneje allá, esas preguntas muchas veces, acordémonos que las compras se hacen normalmente es por emoción, no por razón. Y un momento en que usted no sepa responder una pregunta, en ese instante, por ejemplo, ve, ¿y cuánto me toca pagar a mí de gastos legales? Ah, espérate, yo llamo a la oficina a ver qué me digan. Hombre, pero si eso se debe saber hace 10.000 años, hombre, si todos los días estamos haciendo negocios, ¿cómo no vas a saber cuáles son los gastos fijos que tenemos que pagar? Entonces, tenés que, o la ganancia ocasional, peor todavía, porque es una investigación con contador. Pero si vos coges ganancia ocasional, ahí en el libro está lo de ganancia ocasional. Ganancia ocasional, sí, tenés que pagar 5 millones de pesos. Ahora, hay muchas formas también de permitir que, como se dan en las fincas, que hay costos catastrales, valor catastral muy por debajo del valor que se vende, que hay una ganancia ocasional. Pero entonces esa gran diferencia, hay manera de organizarla. ¿Cuál? Hay maneras de organizarla. Pero entonces investiguemos para que asesoremos el cliente y no dejemos dañar. Ese negocio me dañó. ¿Por qué? Hombre, por una ganancia ocasional. ¿La dejaste perder por una ganancia ocasional? No, hombre, eso tiene solución. ¿Cuál? Hay que investigar. Hay que investigar. No deje perder ese negocio. Pero entonces por falta de conocimiento y de conocimientos que no son muy profundos ni que requieren de 5 años de estudio, sino que son permanentemente los mismos casos que se van a dar, ¿por qué no te sentás a analizar esos casos de tal manera que cuando digas a pregunta te las sabéis de memoria ya? O sea, uno tiene que tener unas respuestas para unas preguntas fundamentales que tenemos que tenerlas claras cómo las vamos a responder. ¿Qué problema de hipoteca? Entonces que la hipoteca hay que escriturar, ¿cuánto? Que si son 100 millones de pesos y me van a prestar 80, ¿en cuánto lo tengo que escriturar? Pues hombre, eso lo tenés que saber hace mucho rato. Pero nosotros como asesores, desafortunadamente nos hemos vuelto mostradores de propiedades. Y hasta ahí llegamos. Hasta que el cliente llegó, le gustó, y chao, que hagan el negocio allá y que ya esa parte legal se entiendan ellos allá. Tenemos que ser un poquito contadores, un poquito de abogados, un poquito de administradores, un poquito de asesores, un poquito de psicólogos sí mucho. Porque las ventas, la psicología sí, esto es si hay algo que sí me gustaría haber estudiado, es la psicología, porque claro que uno aprende en la práctica, las ventas son pura psicología. Esto se me pasó solo, ¿ok? Responda pronto la llamada de un cliente. Desafortunadamente es un error garrafal que tenemos. Respondemos una llamada a los 2 días de que nos llamaron. Un cliente a los 2 días que llamó por una propiedad y usted lo llamó a los días, hombre, ¿para qué? Yo, hombre, muchas gracias por su servicio, señor, pero no me interesa nada con ustedes. Con seguridad le van a responder. Que el que va a comprar una propiedad, acuérdense que estamos por emotividad. Y cuando usted quiere comprar una cosa ya y lo deja enfriar, mejor dicho, lo que decía ahora, por no saber responder una pregunta a tiempo, el negocio se le enfrió. Porque al otro día, cuando usted fue a averiguar con el contador, ya es otro capítulo, ya llegó la señora, le dio y se dañó el negocio. Entonces, tenemos que tener todas esas respuestas aquí en la lengua para responderlas. No, o sea, es conocimiento, es capacitación, es saber de lo que nos estamos moviendo, es estar todos los días investigando del tema y estar actualizados en el tema, ¿cierto? Esa parte del cliente, de la llamada del cliente, que muchas veces sí, yo lo llamo ahora. Por favor, hombre, hay un tiempo también para el manejo de celulares, del tiempo del manejo de responder y contestar llamadas. Igualmente uno no puede estar a todas horas respondiendo y haciendo llamadas. Hay un tiempo importante que usted lo dedique para eso, y en eso se ganaría mucho tiempo si uno lo hace con juicio y disciplina. Pero el demorar la llamada de un cliente, vean, nada más ahora. Me ocurrió, perdón. ¿Quién creyera? 1 minuto determina el que usted venda o no. Llama a un cliente. Vea, ¿qué tal y tal persona? Ah, la plaza está riendo. Vea, ¿qué tal? ¿Qué te digo tal propiedad? Sí, señor. Pum, llame al asesor. Vea, llámese a este señor. Ahí mismo llegó la niña. Vea, tengo un cliente tal y tal y tal que me llamó para que lo atendamos. Bien, me acabo de llamar.
Me dijo, ¿cómo así? Me dijo, pero yo hablé con él esta mañana. Le dije, sí, pues yo también hablé con él esta mañana. Si ella me hubiera llamado o me hubiera dicho un minuto antes, ese cliente es de ella. Pero me dijo un minuto después. Entonces eso de que yo lo llamo en 3 horas, en 4 horas, puede representar la pérdida de muchos negocios. Vamos rápido en responder la llamada, porque un cliente, por ahí me ocurrió también, que vino un cliente, no pudieron atender la llamada. Se fueron a atender, que porque tenía que ir con una colega a mostrar unas propiedades. Se fue con la colega, porque teníamos las propiedades, y cuando llegó, era el mismo cliente que la estaba llamando insistentemente para ver propiedades. Y salieron con el mismo cliente que ella, ¿cierto? Entonces, bueno, se comparte la comisión, claro, pero de la otra manera se hubiera dicho directa. Un grave problema y error que cometemos es que cuando hay un negocio, creemos que el negocio es de un solo lado. Arrancamos muy bien, hay una oferta. Entonces llamamos al cliente, vea señor, al propietario, ofrecen tanto y tanto por la propiedad. Entonces el señor nos responde una cosa. Y resulta que en el va y viene, llega un momento en que nos quedamos cortos y no seguimos transmitiendo el proceso del negocio. Inmediatamente conozcamos otro aspecto nuevo del negocio. Entonces, una de las partes se queda sin saber, y uno ya sabe que este cliente, por ejemplo, está pensando la cosa. Hombre, listo, yo voy a pensar la cosa, mañana te resuelvo. Entonces llame al propietario y dígale, vea, yo ya hablé con el señor, el hombre va a echar números y mañana nos responde. Pero entonces uno no lo llama, uno se queda quieto. Resulta que ese mismo día fueron a mostrar la propiedad. Llegó el cliente, vea, que me interesa la propiedad, pum, se hizo el negocio. Al otro día llamando al señor, vea, entonces el señor como que sí está resuelto. No, usted no me llamó, no, yo ya la vendí. ¿Cómo así? Pero si yo hablé, sí, pero usted me llamó a decirme que el cliente está interesado y que usted no me dijo nada. Entonces, hay que mantener 100% informado a las dos partes. Eso es un tema que hay que, vuelvo y enfatizo en ello porque es que se queda en el limbo, Y desafortunadamente se repite mucho. Por ejemplo, yo con todo el respeto a los asesores que están hoy, y les agradezco mucho su presencia, los asesores de Luis H., y que ellos conocen lo que estoy hablando, porque permanentemente estamos en comunicación, pero les recomendé que vinieran porque hay cosas que uno, si bien los dice, se van olvidando. Y por eso retomar y volver a hablar, es como cuando un piloto se monta en un avión, que era prácticamente las preguntas que el señor doctor Álvaro me recomendó y me parece muy importante, tenerlas cuando va a llegar un cliente, así como el piloto cuando se monta en un avión y vas a despegar, mira su plan de vuelo. Así deberíamos tener nosotros el plan de atención al cliente. Llega un cliente y vuelve a ver, ¿cómo lo hice? Entonces, primero esto, Sí, me quedó bien todo el plan de atención. Que no se me escape nada. Eso llega un momento en que de pronto hasta inconscientemente uno lo hace. Aún así, los pilotos no pueden hacerlo inconscientemente. Siempre tienen que leer el plan de vuelo. Igualmente, podríamos hacer un plan de atención al cliente. Desde que llega hasta que termina todo ese proceso, ¿cómo lo vamos a llevar? De pronto puede ser muy tedioso en un comienzo, pero poco a poco nos vamos familiarizando que nosotros como asesores puede llegar el momento en que no estamos arriesgando vidas, lo podemos manejar ya de una manera muy inconsciente, muy natural y muy efectivo, porque ya tenemos un proceso muy claro de cómo es la manera de atenderme en un cliente y ya se vuelve algo como, inconsciente. No olviden, siempre lo que ocurre aquí hay que decirlo allí. No se queden ahí que el cliente entonces espere a ver y a los 15, resulta que un cliente a los 15 días, vean que va el negocio. ¿Cómo que va el negocio? No es que a mí no me volvieron a llamar. No me volvieron a llamar. Uno en 15 días, si no lo volvió a llamar al cliente a ver cómo es el negocio. Pues, muertos, ¿cierto? Imagine uno con el cliente y ya está el dueño ahí, el otro comprador ahí.
¿Ah? ¿Cuál es la imagen que uno da en una empresa? Además del tiempo, la imagen que usted pierde es total. Mejor dicho, ese cliente no quiere volver a ir con usted. Por un detalle tan pequeño de no llamar a decir, vea, señor, o consultar el precio. Usted sabe que la gente es muy volátil y cambia mucho. Entonces, eso sí, cuando la venden, no llaman. Así que la vendieron, normalmente. Ah, pero si así nos frente, entonces entendamos, no nos pongamos bravos por eso tampoco. Nosotros éramos hasta aquí. Hombre, es que la gente, ¿cómo es que para vender? Eso sí llaman cada 8 días que hubo. Pero cuando la vendieron, nunca más volvieron a llamar a decir que la vendieron. Bueno, si así son los clientes, entendámoslos, relajémonos con ese tema y listo, ya. ¿Qué más se va a hacer? Pero eso sí, siempre estar pendiente, antes de ir, confirmar el precio. Porque es que si usted llega y dice, vale 200 millones, y después cuando se va a sentar a negociar, y bueno, entonces son 250 millones, 250, no, son 200. Ay, mejor dicho, ese año todo. Arrancamos pues pésimo. Entonces, siempre confirmen la propiedad y el precio antes de ir. Eso es un tema pues de regaño que debe ser permanente. Hombre, la capacitación es fundamental. De pronto uno dice, es que yo ya hablé de eso ya me lo dijeron. Sí, pero es que de pronto hay muchas formas de escuchar, de que uno en una capacitación coge otras cositas, una idea, una frase, les puede significar en esta tarde la posibilidad de cerrar un negocio. Entonces, con seguridad ustedes han existido muchos cursos de ventas, pero nos sobra siempre estar pendiente y en el campo, desafortunadamente en el campo inmobiliario, hay muchos temas de ventas generales, pero en el campo inmobiliario como tal, los libros de propiedad raíz son muy escasos. Yo no sé por qué, o no sé si ustedes tienen buena bibliografía, y ojalá si la tuvieran, que nos participen de ella en la biblioteca que les propongo. Que, hombre, en vez de dejar eso empolvado allá, donémoslos a esa biblioteca, que esa biblioteca día a día va a crecer. Y en la medida que eso crezca, vamos a tener más posibilidades todos de poder consultarla. Pero les pregunto, ¿ustedes tienen buenas bibliografías, buenos libros de propiedad raíz? ¿Alguien tiene buena información escrita? O videos, o CDs. ¿Cierto que es muy escasa? Entonces, apoyémonos nosotros, miremos todo lo que... Por ahí yo tengo unos CDs importantes también para ofrecerles para que los escuchen, de temas de ventas, de crecimiento personal, y en fin. Desafortunadamente de ventas propiamente propiedad raíz es difícil. Pero esa parte de la capacitación, permanentemente, hagámosla, permanentemente. Porque cuando uno deja de aprender, se vuelve obsoleto en lo que sabe. Fíjese que nosotros salimos de la universidad hace X años, pero hoy día el desarrollo y la manera de manejar las empresas es muy diferente a como nosotros nos enseñaron. Pues yo terminé administración de negocios, pero eso es otra historia. Hoy en día es otra historia. Entonces, como el médico todos los días tiene que estudiar, igualmente uno, igualmente en cualquier campo, todos los días, si uno quiere ser destacado en lo que está haciendo, todos los días hay que aprender un poquito más. O sea, que al final del día diga uno, ¿qué granito de arena puse yo en mi conocimiento y en mi crecimiento personal o profesional hoy? Así sea un granito, pero es que muchas veces en vez de evolucionar, involucionamos. Perdón, Xiomara, ¿llegó aquello? Ok. Enseguidita hacemos un receso. Ok. Lo que comentábamos ahora de la parte de la ganancia ocasional, de las hipotecas y todo esto, no lo deleguemos en el departamento jurídico en caso de que la empresa exista el departamento. Personalmente, aprendamos de ese tema. Y yo entiendo que aquí son muchos los que son asesores independientes, que no pertenecen a esa empresa, ¿cierto? Hay muchos. Y con mayor razón deben estar mucho más capacitados y basados en este tema legal y de crédito. Ese tema de hipotecas, de la forma de traer dinero del exterior, que ahora se está dando, afortunadamente, día a día se está viendo más gente del exterior que quiere invertir aquí. Es importante tener ese interés
de primera mano, de saber cómo lo hacen, de tal manera que cuando la persona diga, hombre, lo que pasa es que yo tengo un dinero en el exterior. Uy, un dinero en el exterior. Yo de eso sí no sé. Eso sí no sé, nunca diga eso. Diga, hombre, vamos a investigar. Pero antes de decir vamos a investigar, debería decir usted, yo sé cómo es. Así, así, así y así. Y cuando usted lo manifiesta, esa persona ya está mucho más tranquila, con mucho más confianza con usted, porque sabe que es el tema que estamos manejando. O sea, cuando usted tiene la respuesta a una serie de interrogantes y las tiene listas, usted es la persona que va a tener, el que va a gritar bingo en esa venta. Porque realmente la gente va a creer en usted y va a tener la confianza en usted. Entonces no solamente es la parte comercial, esta parte legal en la parte inmobiliaria es fundamental. Mejor dicho, más adelante dice, uno comienza la venta cuando se ponen de acuerdo el cliente y el comprador. Ahí es cuando realmente comienza la venta. Porque ahí es donde empieza la parte más importante, no digamos lo más importante, porque es que importante es todo el proceso, pero digo que comienza una parte fundamental del proceso y es que esa parte legal quede completamente clara. Les recomiendo mucho que cuando ustedes les consignen una propiedad, antes de consignar la propiedad, conozcan el estado legal de la misma. Muchas veces uno empieza a mostrar una propiedad y resulta que la mostró 5 o 10 veces. Le quemó pestaña a esa propiedad y cuando se encontró el cliente, resultó que la propiedad tiene un problema legal. Tiene un embargo, tiene alguna medida cautelar que no es posible vender la propiedad hasta que solucione el problema. Si usted lo hubiera conocido con anterioridad, solicitando un certificado de libertad, usted le hubiera podido decir al cliente, al propietario, señor, usted tiene un problema aquí, vamos a solucionarlo. Y una vez esté solucionado, o puede ser que mientras se solucione ir procediendo en el proceso de la venta, porque de pronto ya se dio cuenta que es un proceso netamente o simplemente de ingresar a registro, pero ya está solucionado. Yo he tenido que cancelar hipotecas del año 1950, que ahí están, y hay 6, 7 personas que compraron posteriormente y ninguno canceló la hipoteca del año 50. Usted va a llegar a un banco y no te van a prestar. Pero entonces, ¿dónde está la asesoría de uno? Es simplemente ir a mostrar la propiedad y tenga y venga, hagamos el negocio. Bueno, y a ver la parte legal. Yo digo, ¿cómo es posible que 7 personas haya comprado esta propiedad y ninguna levantó la hipoteca del año 50? Porque ustedes saben que la hipoteca no saca el inmueble del mercado. Un embargo sí. Pero, ¿cómo no se dan cuenta 7 personas en levantar eso? Entonces, ahí es donde está la asesoría de la empresa o del asesor inmobiliario, porque muchas veces las personas hacen los negocios directamente y no se percatan de eso. Pero en última instancia la gente se siente feliz y contenta es cuando después de terminar ese proceso, la parte legal quedó completamente clara, que usted puede hacer con ella préstamos donde sea, y ahí es donde realmente usted fideliza a sus clientes. Por eso les digo, en el momento que se ponen de acuerdo, toda esa parte legal es fundamental y es donde realmente empieza la venta. Por eso los asesores, vuelvo y lo repito, están muchas veces realizando el 50% de su gestión, que es donde llega a ponerse de acuerdo las partes. De ahí para adelante, muchas veces esperamos, inclusive desafortunadamente, delegamos en los clientes y en los propietarios las labores de la gestión de paz y salvos, de certificados de libertad y todo eso. Es la labor nuestra. Está bien que la cobremos por el mensaje, la mensajería, el costo del certificado, pero ¿cómo le decimos? Así el cliente se ofrezca a sacar el certificado de libertad, dígale, no señor, para eso estamos nosotros. No, que es que tranquilo que yo lo saco, sáquelo. A la semana no lo ha sacado. Hay que firmar la escritura. ¿Dónde está el certificado de libertad? Ah, yo no he tenido tiempo. Entonces, ¿quién falló ahí? ¿El cliente? No, falló usted, porque es que la asesoría suya es integral. La asesoría no es suya, es ir a mostrar una propiedad para que el cliente se antoje de ella y punto. No, es todo ese proceso legal, anticiparse. Así el cliente, ojalá, cuando diga yo lo hago, insistirle, no vea, sabe que tranquilo, esa es nuestra función. Porque si está en manos suyas y puede tener la total tranquilidad de que si usted se encarga de ese asunto, las cosas van a salir. Pero si usted las delega, después no va a tener sino que decir, ah, pero usted me dijo. Y entonces el otro le dice,
Sí, yo le dije, pero es que yo no he tenido tiempo. Entonces, ¿vos qué le decís? Entonces, ¿qué? ¿Vos qué o qué? No, ¿vos y yo qué venimos haciendo aquí? No, el problema es suyo. Usted no cumplió, usted no atendió las cosas como son. Usted como agencia o como asesor perdió el año con ese cliente. Así él se ha responsabilizado de él. Entonces, por favor, así sea en beneficio y tranquilidad de nosotros, no deleguemos esa labor en ellos. ¿Sí? También igualmente esa parte que muchas veces hay que hacer gestiones ante el planeación, ante el municipio. Hombre, ahí está el asesor que tiene que ponerse al tanto, a moverse. Muchas veces no delegar las cosas en la parte legal, sino que él mismo también se meta en ese cuento. Lo de la amistad es muy importante. Obviamente que uno pasarse más, ya de irse a convertir en un amigo su cliente, ya es pasar ya a la chabacanería, y muchas veces el tipo le empieza a hablar a uno de parce, y entonces no le dice que bacán. Hombre, no se iguale con los clientes en la forma como ellos se expresan. Si el cliente es muy grosero, nunca sea grosero usted. Si el cliente tiene malos modales, o sea, no se iguale con él. Si la persona tiene una forma de dirigirse a usted, no se dirija en la misma forma a él. Siempre que usted se distinga por su posición, su claridad, su buen hablar, su buen léxico, eso, inclusive pues nadie sabe quién está al lado, y vos como asesor hablándose de tú a tú puede haber mucha camaradería, pero verdad, cuidemos mucho las palabras como hablamos, las cosas que decimos. Pero volver a un cliente, un amigo, es muy importante. El cliente que yo les dije que les vendí 16 propiedades, ese cliente para mí fue el ángel de la guarda, porque me cogió en el momento más difícil de mi vida. Y la persona que más me sacó adelante, yo nunca le mostré, pues, bueno, llegó un momento en que hubo tanta amistad que ya sí hubo más cosas personales. Pero no solamente pues por lo que nos volvimos amigos, pues por lo que él me iba a dar jamás, pues simplemente fue una amistad y fue una amistad bonita, pero siempre guardando la distancia, ¿no es cierto? Una cosa es la amistad, otra cosa es la parte comercial. Y cuando usted vuelve un cliente un amigo, vuelve un cliente fiel. Y es que de verdad los clientes, primero que todo, como dijimos ahora, debemos volverlos, son amigos. Y para uno volver los amigos, ¿qué tiene que hacer? Primero que todo es conocer de fondo la persona. A ver, ¿para dónde es que va? ¿Qué es lo que quiere? Cuando usted logró que ese cliente, de una manera sencilla, encontró lo que quería, esa persona siempre le va a agradecer a usted. Y de hecho, mire, con una persona que agradecía en un negocio de estos, acuerde que estamos negociando es con un patrimonio, no estamos negociando con un mercado. Y cuando esta persona termina de hacer un negocio y usted lo visita posteriormente, algo de la fidelización y de la postventa que ahorita hablamos, hace que el cliente realmente lo sienta a usted como un amigo. Sí, es que comprar una propiedad es algo muy determinante en la vida de muchas personas, ¿cierto? Es como un sueño de muchas personas. O hacer una buena inversión. Y cuando que usted es una persona clara, honesta, que busca siempre ayudarle a la persona a hacer un buen negocio, no a echarse la platica suya y listo. Ojo con eso, que todo eso se palpa. Pongámonos en los zapatos del cliente. Para mí, esa frase que les estoy diciendo, si ustedes se llevan esa frase clara, ya gané la tarde. Póngase siempre en los zapatos del cliente. Siempre. Cuando usted va a hablar algo mal de él, póngase en los zapatos de él. Si yo fuera él, yo no estaría de pronto inquieto en lo que él está inquieto. En vez de ponerme yo a criticarlo, póngase en los zapatos de él. Esa sola posición hace de que su forma de atender al cliente voltee 180 grados y se dé cuenta de que realmente la medida que usted se entre y se ponga en los zapatos de él, el éxito en la venta y la felicidad y la verdadera tranquilidad de ese cliente, en la medida que usted haga todo ese proceso de una manera sincera, el día de mañana, el cliente siempre que lo va a ver a usted, lo va a ver como un amigo y lo va a recomendar. Entonces no trabajemos
con ese tipo de ventas que usted ganó 1.000.000 de pesos, o 10 o 20. Y se olvidó del cuento de que ya hice el negocio.